Hola, ¿qué tal? En este video vamos a presentar un poco más sistemáticamente los componentes del lenguaje de predicados con el que estuvimos aprendiendo a representar información, la información contenida en oraciones expresadas en castellano, las clases anteriores. Como ya comentamos, el lenguaje de predicados es un lenguaje artificial que está específicamente diseñado para elaborar sistemas formales de lógica, ¿no? Eh, Esto quiere decir que tiene una gramática completamente especificada, a fin de que la representación de la información carezca de ambigüedades y esto facilite el procesamiento deductivo de la información. Eh, Ahora bien, cuando nosotros representamos la información expresada en oraciones en castellano y la representamos en este lenguaje, en realidad estamos refiriéndonos a las entidades del ámbito de la realidad o no, o de la ficción o de la historia, al que se refieran esos enunciados, bueno, predicamos cosas acerca de esas entidades, ¿no? Es decir, decimos que tienen ciertas propiedades o que están vinculadas por ciertas relaciones. Las expresiones del lenguaje de predicados que usamos para nombrar las entidades del dominio son los términos, y las expresiones que utilizamos para referirnos a las propiedades o a las relaciones o a las acciones que ejecutan esas entidades son los predicados del lenguaje de predicados. Es decir, básicamente entonces uno tendría en el lenguaje de predicados términos por un lado y predicados. Y cada vez que atribuimos un predicado a un término o a más de un término, en el caso de que el predicado sea relacional, obtenemos una fórmula, ¿sí? La fórmula del lenguaje del lenguaje de predicados expresa el contenido informativo de la oración en castellano, no expresa un enunciado. Pero algo importante, eso solamente pasa cuando una fórmula está cerrada, ¿no? Dentro de un rato vamos a hablar cuál es la diferencia entre las fórmulas cerradas y las fórmulas abiertas, pero es importante que tengan en claro esta idea. Solo las fórmulas cerradas expresan enunciados, de manera que si ustedes tienen una fórmula abierta, eso a lo sumo eh, será un predicado y puede figurar en el código, pero no puede ser nunca el resultado de una simbolización, de una representación de información en el lenguaje del predicado. Bueno, como dijimos, que todo lenguaje está compuesto por símbolos y reglas que indican su correcta combinación, ¿no? Eh, en el caso del lenguaje de predicados, podemos distinguir tres tipos de símbolos. Por un lado tenemos los símbolos descriptivos o no lógicos, por otro lado tenemos los símbolos propiamente lógicos, o también se llaman constantes lógicas, y finalmente un conjunto de símbolos auxiliares, que en realidad no es que pertenecen exclusivamente a este lenguaje, pero son imprescindibles en algunos casos para que quede determinado cuál es el símbolo principal de una fórmula, cuál es el alcance de un símbolo. Entre los símbolos descriptivos o no lógicos, como ya vimos o como ya aprendimos a emplear, están las constantes de individuo y las letras de predicado. Las constantes de individuo hacen referencia a entidades del dominio, ¿no? Es decir, a individuos particulares, concretos, ¿no? Como podría ser, digamos, la expresidenta de Chile, Bachelet, o como podría ser el volcán Krakatoa, eh, o como podría ser algún personaje de dibujitos animados como el Pato Donald. Es decir, no es necesario que el individuo sea un individuo realmente existente. También, cuando hablamos de constantes de individuos, eh, podemos estar refiriéndonos a una institución, en el caso de que esa institución sea individualizable, ¿no? Por ejemplo, podríamos referirnos no sé, la Corte Suprema de la Nación de nuestro país. Eh, en general uno puede reconocer cuando algo es un individuo y por lo tanto tiene que estar representado por una constante de individuo, atendiendo a si tiene un nombre propio, ¿no? Las constantes de individuo, como ya estuvimos viendo en las clases anteriores, que nosotros usamos en este curso, son
las letras minúsculas, las primeras letras minúsculas en realidad te aparecen en el abecedario, ¿no? Es decir, A, B, C, etc. Las letras de predicado, por otro lado, que también son símbolos descriptivos, fonológicos de este lenguaje, hacen referencia a todo lo que yo pueda predicar de las entidades de ese dominio, ¿no? Eso puede ser que, por ejemplo, yo puedo decir que Juan es hermano de María, y en ese caso la relación de ser hermano de requiere estar representada por un predicado, ¿no? También podríamos decir, no sé, Juan eh, eh, es ingeniero, y en ese caso estamos hablando le estamos atribuyendo una propiedad a Juan, y esa propiedad también va a estar representada por alguna letra de predicado, que puede ser la P mayúscula, la Q mayúscula, la R mayúscula, la S, la T, etcétera. O sea, letras minúsculas del principio del abecedario para los constantes del individuo, letras mayúsculas, y a partir de la P para las letras de predicado. Por supuesto, esto es una cuestión convencional, ustedes podrían estar estudiando esta materia con otra bibliografía y otras convenciones, ¿no? Pero bueno, para ponernos de acuerdo en este curso vamos a usar esta convención. Eh, Aclaro que también es un predicado, desde el punto de vista de este lenguaje, el hecho de que una persona esté realizando una acción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Tweety canta, y tengo un individuo que es Tweety, y estoy predicando de él, que está ejecutando la acción de cantar, ¿no? En ese caso, podría simbolizar eso como PDA, digamos, ¿no? Donde A sería la constante de individuo que representa a Tweety, y P sería la letra de predicado que representa la propiedad que tienen aquellos X que cantan, ¿no? Bueno, como estábamos diciendo recién, las letras de predicado pueden representar tanto propiedades que se atribuyen a un individuo, y en ese caso las letras de predicado o los predicados se dicen que son de grado 1 o que son monádicos, pero también pueden ser de grado 2 o diádicos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo digo eh, es X es hermano de Y, como estábamos diciendo recién, o podrían ser de grado triadio, como por ejemplo si yo digo 5 es la suma de 2 y 3, ¿no? Ahí tenemos un predicado de grado 3, o triádico, etcétera, ¿no? También uno podría pensar en eh, predicados de mayor grado. ¿Cómo indicamos cuál es el grado de un predicado? Bueno, de esta manera, ¿no? Poniendo la cantidad de variables que sean necesarias, ¿no? Si es un predicado de grado 1, usa una sola variable; si es un predicado de grado 2, uso dos variables; si es un predicado de grado 3, uso tres variables. Y las variables siempre, convencionalmente también en el código, siempre las ponemos según el orden alfabético, ¿no? Si todos los predicados que yo necesito tienen grado 1, uso X. Si algunos predicados tienen grado 2, voy a usar la X y la Y. Si algunos predicados tienen grado 3, voy a usar la X, la Y y la Z, ¿no? Es decir, a medida que me aparecen predicados de mayor grado lógico, voy incorporando variables. Pero las variables son todas iguales, en el sentido de que no tienen un significado en sí mismo, ¿no? Esto ahora, dentro de un rato vamos a volver a ese tema, pero las variables no son símbolos descriptivos, ¿sí? Las variables simplemente me están indicando cuál es el grado del predicado, cuántos individuos tengo que poner, o cuántas letras de individuo, cuántas constantes de individuo tendría que poner al lado de PDA o al lado de QDA, para que yo estuviera formando una fórmula bien formada, ¿no? Una fórmula que exprese la información de un enunciado. Pero X, Y, Z, etcétera, no designan ningún individuo en particular, ¿sí? Simplemente indican que en esa posición tengo que poner a un individuo, tengo que poner una constante que refiere a un individuo. Bueno, hasta ahora hablamos de los símbolos que son no lógicos o descriptivos, es decir, que no tienen un significado lógico específico, sino que cada vez que yo hago un código tengo que asignarle un significado, ¿no? Pero por el otro lado también están los símbolos lógicos o las constantes lógicas, que es el elemento característico del lenguaje predicado, ¿no? Y también del lenguaje enunciado.
De estos símbolos, los símbolos lógicos o constantes lógicos, tenemos tres clases. La primera clase ya la conocen ustedes del lenguaje enunciado, que son las conectivas, que representan operaciones lógicas, con las cuales ponemos en conjunción, en disyunción, o armamos enunciados condicionales o bicondicionales. Todas estas son conectivas binarias, es decir, que vinculan enunciados de a dos, pero también hay una conectiva unaria, que es la negación que se aplica siempre a un solo enunciado. Ese enunciado puede ser atómico, como yo digo, por ejemplo, no llueve, o no es verdad que Bachelet sea presidente de Argentina, pero también pueden ser eh, negaciones de enunciados moleculares. Por ejemplo, yo puedo estar negando la conjunción de dos cosas. Por ejemplo, podría decir, no es verdad que Bachelet nació en Buenos Aires y fue presidente de Argentina, ¿no? Ahí estoy negando toda una oración molecular, o un enunciado molecular, que es una conjunción de dos enunciados. Bachelet nació en Buenos Aires, Bachelet es presidenta de Argentina. Bueno, por el otro lado tenemos los cuantificadores, que son el elemento propio del lenguaje de predicados, ¿no? Los cuantificadores permiten hacer referencia a todos los miembros de una clase, o a por lo menos un elemento de una clase, o de entidades, o por lo menos digamos, algunos que pueden ser uno o más entidades del dominio, ¿no? Pero siempre sin especificar a un individuo, ¿no? Por eso los cuantificadores siempre llevan un índice, una variable que dice cualquiera sea X, o algunos sean Y, ¿sí? O para algunos sí es, pero no identifica un individuo específico. Y bueno, y finalmente tenemos las variables individuos, como decíamos recién, que no refieren a entidades específicas del individuo, sino que refieren de manera indeterminada a las entidades que pertenecen al dominio, ¿no? Y bueno, como ya dijimos, vamos a usar las letras minúsculas, X, Y, Z, y eventualmente, si necesitamos más variables, seguiremos con B corta, W. Así que las letras minúsculas del principio, o que aparecen, que figuran al principio en el abecedario, van a servir como constantes individuos, y las letras minúsculas que aparecen al final del abecedario van a servir como variables. Bueno, dijimos también que además de los símbolos lógicos y los símbolos no lógicos o descriptivos, en este lenguaje hay algunos signos auxiliares que son los paréntesis, y con los paréntesis nosotros estamos indicando cuál es el alcance de los símbolos lógicos que aparecen en una fórmula, y entonces cuando en una fórmula uno tiene más de un símbolo lógico, uno sabe cuál es el símbolo principal. Bueno, una aclaración, en el lenguaje, la diferencia entre lenguaje y metalenguaje, muchas veces cuando nosotros usamos el lenguaje, o generalmente cuando usamos el lenguaje, lo usamos para referirnos a la realidad, para hablar, por ejemplo, de que una mesa está rota o de que una mesa es de madera, pero a veces también usamos el lenguaje para hacer referencia al lenguaje mismo, ¿no? Como, por ejemplo, si yo digo, la palabra mesa es esdrújula, ¿no? Ahí me estoy refiriendo no a las mesas concretas, sino a la palabra mesa. Ahora bien, en castellano, para diferenciar cuando uso la palabra mesa, para referirme a las mesas concretas, digamos, de madera, o de otros material, y cuando uso y cuando uso mesa para el símbolo mesa, ese mismo símbolo para referirme a la palabra mesa, generalmente ponemos entre comillas, ¿no? Ponemos entre comillas la palabra mesa cuando yo quiero referirme a la palabra mesa y decir que mesa es una palabra grave, o que no es esdrújula, o que tiene dos sílabas, que no lleva tilde, etc. En lógica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en lógica vamos a hacer algo similar, ¿sí? Es decir, cuando querramos hacer referencia a una fórmula, es decir, cuando no estemos usando las expresiones del lenguaje de predicados para referirnos a la realidad, sino cuando querramos referirnos a una fórmula del lenguaje de predicados, lo que vamos a hacer es no usar comillas, sino usar letras mayúsculas. O sea, la A, la B y la C mayúsculas van a representar fórmulas cualesquiera, ¿sí? Si yo digo, cuando yo quiera hablar de una fórmula cualquiera, voy a usar la letra A, o la letra B, o la letra C. Cuando yo quiera hacer referencia a un predicado cualquiera, sea monádico, diádico, lo que sea, voy a usar la letra P,
así en mayúscula, y cuando quiera referirme a un término cualquiera, voy a usar la letra T. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expresión como esta, que dice A condicional B, lo que estoy haciendo referencia con esta expresión es a cualquier enunciado condicional, de cualquier grado de complejidad. Entonces, A condicional B es una manera de hacer referencia en el metalenguaje de la lógica, por ejemplo, una fórmula como esta, P entonces Q, del lenguaje de enunciados. O también una fórmula más compleja, como esta. ¿Por qué? Bueno, porque esta fórmula también tiene como símbolo lógico principal un condicional, ¿sí? Tanto esta fórmula eh, como esta otra que habíamos marcado acá, esta es obvia, ¿no? Pero ambas tienen como símbolo principal un condicional. Y lo mismo pasa en esta otra fórmula que no está expresada en el lenguaje de enunciado, sino en el lenguaje de predicados. Acá también el símbolo principal es un condicional, ¿no? Entonces, cualquier fórmula condicional, cuando yo quiera referirme a cualquier fórmula condicional, en vez de poner una fórmula concreta del lenguaje de enunciados o del lenguaje de predicados, como estas o esta, voy a poner A condicional B, en donde voy a escribir A y B con mayúscula para que ustedes entiendan que A puede ser una fórmula cualquiera y B también, es decir, A puede ser la fórmula P, o puede ser esta fórmula más compleja, no P o Q, o puede ser esta fórmula que está en el lenguaje de predicados, hay un X tal que A tiene la relación Q con X, y lo mismo pasa con B, B puede ser Q, o B puede ser también, no es cierto que se dé S y además no Q, o bien B podría ser toda esta fórmula, ¿no? Cualquiera sea I, y tiene la propiedad de R, o bien tiene la relación P con A. Bueno, acá vamos a un tema un poco más complejo, pero imprescindible para entender cuando uno está usando bien el lenguaje de predicados y cuando no, ¿no? Para poder emplear bien el lenguaje de predicados, tenemos que poder saber cómo se construyen las expresiones correctamente en el lenguaje de predicados, es decir, cuál es la manera de conectar los términos y las fórmulas del lenguaje de predicado, o los términos y los predicados del lenguaje de predicados para conformar fórmulas. Entonces vamos en principio a definir qué es un término y qué es una fórmula en el lenguaje de predicado, ¿no? La definición de término es que vamos a considerar término a todo aquello que sea o bien una constante o bien una variable del lenguaje de predicados, es decir, las letras minúsculas A, B, C, D, etcétera, como son constantes de individuos, son términos. Las letras X, Y, Z, y eventualmente podrían ser la U, la B, la W, etcétera, también son términos porque son variables del lenguaje de predicados. ¿A qué vamos a llamar fórmulas de este lenguaje? Bueno, si yo, en primer lugar, si yo tengo una N términos, P es un predicado cualquiera que tiene grado N, el grado, ¿se acuerdan que indica a cuántos individuos se aplica, ¿no? Si es una propiedad como X canta, que se aplica a un único individuo, por ejemplo a Tweety, o si es una relación como X persigue a Y, que se aplica a la relación entre, por ejemplo, Silvestre y Tweety, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un predicado de grado n, para conformar una fórmula, ¿qué necesito? Necesito ponerle a continuación a ese predicado P, tengo que ponerle a continuación una cantidad n de términos. Esos términos pueden ser constantes o variables, ¿no? Y ahí tenemos una fórmula. Si todos los términos que figuran después del predicado P son constantes de individuo, tendré una fórmula cerrada. Si figura alguna variable, tendré una fórmula abierta. Pero esto lo vamos a ver un poquito más abajo. En principio, para que ustedes sepan cuándo tengo una fórmula del lenguaje de predicados, bueno, la tengo cuando tengo un predicado con la cantidad necesaria de términos a la derecha, ¿no? Esto es más o menos parecido a lo que pasa en matemáticas cuando uno habla de f de x, ¿no? Eh, bueno, ¿qué otro tipo de fórmulas podemos construir en el lenguaje de predicados específicamente? Bueno, podemos construir
fórmulas cuantificadas, como esta que está acá, ¿no? Es decir, si uno tiene una letra de predicado, como acá, o una fórmula, acá le pusimos a la fórmula, y esa fórmula está precedida por una cantidad n, que puede ser 1, 2 o cualquier número finito de cuantificadores, que pueden ser cuantificadores universales, como tenemos acá a la izquierda, o cuantificadores existenciales, acompañados por sus respectivas variables, ¿no? Siempre el cuantificador tiene que tener un índice que va a ser una variable, que puede ser x, y, z. Bueno, siempre que uno tenga una fórmula precedida por un cuantificador, también tiene una fórmula del lenguaje de predicados. Nuevamente acá, como vamos a ver adelante, vamos a ver más abajo, algunas de estas fórmulas pueden ser abiertas si queda una variable que no está bajo el alcance del cuantificador o que no coincide con el índice del cuantificador. Por eso lo vamos a aclarar un poquito más abajo. ¿Cuál es la tercera cláusula de esta definición recursiva de fórmula? Bueno, que siempre que yo tenga la negación de una fórmula, es decir, si es una fórmula, cuando la niego, obtengo una fórmula. Si hay veces fórmulas, cuando las pongo en conjunción, también obtengo una fórmula. Cuando las pongo en disyunción, también obtengo una fórmula. Cuando armo un condicional entre A y B, entonces B o B, entonces A, también obtengo fórmula. Y finalmente ponemos una cláusula de cierre que diga solo son fórmulas que se obtienen mediante estas cláusulas. Ahora ustedes podrían decir, bueno, pero ¿y qué pasa cuando uno tiene una fórmula bicondicional o con una disyunción excluyente? Bueno, para eso tenemos definiciones, es decir, con estas cláusulas definimos cuándo uno está construyendo bien una fórmula del lenguaje, y si queremos agregar otros símbolos lógicos, los tenemos que definir en función de los símbolos lógicos que ya tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos asegurar que esta expresión P de AB es una fórmula. ¿Por qué? Porque, dadas las cláusulas que mencionamos, A y B son términos, ¿sí? A y B son términos por ser constantes de individuo, y P de X sí es un predicado binario, diádico, que necesita dos individuos, ¿no? Entonces, si yo al predicado diádico lo sucedo, lo hago suceder por dos constantes de individuo, P de AB obtengo una fórmula bien formada que me dice que el individuo A tiene la relación P con el individuo B. Lo mismo pasa acá, ¿no? Cuando tengo la negación de Q de C, tengo una fórmula. ¿Por qué? ¿Cómo surge esta fórmula? Bueno, por un lado yo sé que C es un término, define un individuo, y también sé que Q de X es un predicado de grado 1, entonces si Q de X lo hago suceder por la letra C, ya obtengo una fórmula. Pero acá, además, Q de C está negado, y bueno, nosotros tenemos una cláusula que dice que la negación de una fórmula es fórmula, ¿no? Así que por eso estamos seguros de que tenemos ahí una fórmula. Y así podríamos seguir, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta expresión también es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Bueno, porque sabemos que I es un término por ser una variable de individuo, sabemos que RI es un predicado monádico, así que cuando yo tengo esta fórmula RI o este predicado RI y lo hago preceder por algún cuantificador que tenga un índice, una variable como índice, voy a obtener una fórmula. Pero, por ejemplo, no sería fórmula, supongamos que yo tuviera algo así, vamos a ponerlo al revés. Supongamos que yo tuviera algo así, R de I existe I, esto no sería fórmula, ¿no? Esto que está acá no sería fórmula. Porque nuestras reglas dicen que el cuantificador tiene que preceder a la matriz cuantificacional. Tampoco sería fórmula si yo en vez de esta expresión tuviera esta, ¿no? Un cuantificador sin variable y la R, eso tampoco sería fórmula. Tampoco sería una fórmula si yo en vez de esta expresión no pudiese tuviera esta expresión, supongamos, ¿no? Que la negación, en vez de aparecerme delante de Q de C, apareciera detrás, ¿no? Si apareciera esto. Ahí tampoco tengo una forma. Ninguna de estos casos son fórmulas del lenguaje.
Bueno, como les dije, podemos introducir nuevos símbolos y definimos en función de los que ya existían, ¿no? Ya se acuerdan que nosotros ya habíamos hablado de que se puede definir una disyunción excluyente como aquella operación en cual uno dice que se dan dos alternativas, una u otra, pero no pueden darse ambas conjuntamente, ¿no? Simultáneamente, acá podríamos definir el bicondicional como una conjunción de dos condicionales, ¿no es cierto? Estas eran algunas de las cosas que ya habíamos hablado cuando presentamos el lenguaje de enunciado. Hay otras definiciones posibles de las mismas conectivas, pero bueno, no es algo que sea central en este punto. Bueno, otras definiciones muy importantes para aprender a usar el lenguaje es cuál es el símbolo principal de la fórmula, que es el último símbolo que aparece, que interviene en la construcción de la fórmula, siempre que uno construye la fórmula de acuerdo con estas cláusulas, ¿no?, de formación de fórmulas que yo puse acá, B1, B2, B3, B4, ¿no? Siempre uno tiene que fijarse, para determinar si algo es fórmula, uno tiene que pensar cómo fue construido, si fue construido de acuerdo con estas cláusulas o no. Si no fue construido de acuerdo con estas cláusulas, entonces no es fórmula, es lenguaje. Ahora, si yo aplicando estas cláusulas llego a una fórmula, el último símbolo que intervino cuando armo la fórmula, ese es el principal. Entonces acá ustedes tenían un ejercicio que dice, puede indicar cuál es el símbolo principal en las siguientes fórmulas. Bueno, entonces, ¿cómo haría uno para resolver este ejercicio? Y bueno, uno tendría que pensar, bueno, ¿cómo se armó esta fórmula? Y bueno, primero tengo que tener estas letras, P, Q, S, etcétera, que son letras del lenguaje de enunciado, después las tengo que poder haber negado, por ejemplo, si S es fórmula, la negación de S también, si P es fórmula, la negación de P también. Después tengo que haber armado este condicional, ¿no? Si Q es fórmula y no S también es fórmula, entonces este condicional también es fórmula. Y finalmente, y este es el símbolo principal, tengo que haber introducido la disyunción entre no P y el condicional. En cambio, en este caso, el símbolo principal es este, ¿no? Porque ¿cómo se armó? Este va a ser el símbolo de mayor alcance, porque ¿cómo armé esta fórmula? Bueno, primero tengo que haber tenido en el lenguaje de enunciados las letras P, Q y S, ¿no? Que son fórmulas por ser letras que hacen referencia a enunciados. Luego tengo que tener la negación de P, la negación de Q, luego tengo que, es decir, si P es fórmula, es su negación también. Después tengo que poner en conjunción estas dos fórmulas, ¿no? Si esto es fórmula y esto también es fórmula, la conjunción de ambas cosas también es fórmula. Y después negué toda esta conjunción, ¿no? Si todo esto que está entre paréntesis es fórmula, al negarlo también obtengo una fórmula, según las cláusulas para la buena formación de fórmula. Y por último lo que hice fue introducir el condicional. Así que este es el símbolo principal. Eh, bueno, acá este está de más, este paréntesis en realidad, ¿no? Lo vamos a borrar porque está de más. El símbolo principal de esta fórmula también es un condicional, ¿sí? Acá primero tuvimos que armar estas expresiones del lenguaje de predicados, hay un X RQ de X, para todo I P de I, y después introducir el condicional para armar la fórmula. En cambio, fíjense, esta fórmula es muy parecida a la de arriba, no es igual, pero es muy parecida, y sin embargo acá el símbolo principal no es el condicional. ¿Cómo me di cuenta que no es el condicional? Bueno, porque está todo entre paréntesis, y todos las expresiones que quedaron bajo el paréntesis están bajo el alcance de este cuantificador existencial. Así que este es el símbolo principal, el cuantificador existencial, y es el último que intervino en la construcción de fórmulas si uno aplica las reglas, ¿no? Entonces yo los invito a que se pongan a pensar cuál es el orden en que se construyeron estas fórmulas aplicando las cláusulas B1, B2, B3 y B4. Bueno, acá tenemos otra definición que es la de subfórmula. ¿Y cómo se define una subfórmula? Bueno, una subfórmula es cualquier parte de una fórmula que también sea fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, como no hay fórmula, y A también es fórmula, podemos decir que A es una subfórmula de no A, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula A, entonces B, como A es fórmula y B es fórmula, puedo decir que tanto A como B son subfórmulas, pero
Esta expresión acondicional solita no es una fórmula. ¿Sí? O la expresión, por ejemplo, en esta que tenemos acá, para todo x entonces b, no tiene como su fórmula para todo x, ¿no? Porque para que algo sea una subfórmula tiene que ser fórmula. Ahora, en cambio, para todo x a, ahí sí tenemos una fórmula. Es decir, que para que algo sea subfórmula, primero tiene que estar adentro de una fórmula, y además eso mismo tiene que ser fórmula. Cada vez que uno construye una fórmula molecular usando conectivas, cada una de las fórmulas atómicas que intervienen son fórmulas y por lo tanto son subfórmulas, ¿no? Y lo mismo pasa con el lenguaje de predicados cuando uno construye fórmulas generales. No siempre las matrices que están bajo el alcance de los cuantificadores son fórmulas, pero los cuantificadores solos no son. En cuanto al alcance de un símbolo lógico, lo podemos definir diciendo que es aquella combinación de símbolos que está integrado por las subfórmulas que tienen ese símbolo lógico como símbolo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, dada esta fórmula, yo sé que el símbolo principal de esta fórmula es esta disyunción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el alcance de esta disyunción? Bueno, P de A está bajo el alcance de esta disyunción, y no es cierto que Q de AB también está bajo el alcance de esta disyunción. Fíjense, Q de AB está bajo el alcance de la negación también, ¿no? Entonces, la negación, ¿qué tiene como alcance? Solamente a Q de BA, no tiene como alcance a P de A. En cambio, la disyunción sí, tiene como alcance a P de A y tiene como alcance a Q de B. En esta otra fórmula pasa algo similar. Acá tenemos como símbolo principal el condicional. Entonces, yo puedo decir que tanto para todo x, q de x, como p de xa están bajo el alcance del condicional. En cambio, si yo quiero preguntarme qué está bajo el alcance de este cuantificador universal, solo tengo a q de x. P de xa no está bajo el alcance de este cuantificador universal. Para que esté bajo el alcance de este cuantificador universal, yo tendría que escribirlo así, tendría que escribirlo con paréntesis. Esa es la única manera en que me quedarían tanto q de x como p de xa bajo el alcance del cuantificador universal. Entonces, en este caso, en el caso en que ponga paréntesis, ahí sí tengo como símbolo principal el cuantificador universal. En cambio, en este caso, le vamos a sacar el color porque el cuantificador universal no es el símbolo principal. ¿Sí? El símbolo principal es el condicional. Así que, ¿qué está bajo el alcance del condicional? Bueno, tanto P de xa como para todo x, q de x en este caso. En cambio, en este caso, ¿qué está bajo el alcance del condicional? Solamente q de x y p de xa, pero no el cuantificador. Siempre que uno tenga un cuantificador, se llama prefijo cuantificacional a la parte en donde está el cuantificador, y se llama matriz cuantificacional a aquello que quedó bajo el alcance del cuantificador, ¿no? Por ejemplo, acá, Q de BI sería la matriz cuantificacional, y existe un I, tal que existe un I sería el prefijo cuantificacional, ¿no? Donde I, donde está la variable, es el I. Bueno, hablemos un poco de las convenciones sobre el uso de paréntesis. Yo ya les dije que los paréntesis se usan en este lenguaje lo mismo que en matemáticas para indicar cuál es el símbolo principal más importante, ¿no? Cuál es la operación, por así decirlo, si uno lo piensa algebraicamente al lenguaje, cuál es la operación que uno realizaría en el último lugar, ¿no? Análogamente a lo que pasa en matemáticas. Si yo en matemáticas tengo entre paréntesis 3 por 2 más 1, primero hago la multiplicación y después sumo. En cambio, si tengo entre paréntesis 2 más 1, primero hago la suma y después multiplico el corte. Ahora bien, en matemáticas también usamos una convención de paréntesis para que no sea tan pesada la notación, y en vez de poner entre paréntesis 3 por 2, directamente ponemos 3 por 2 más 1, y cada vez que aparece ese sabemos que están más vinculados entre sí 3 por 2 que ellos con más 1. Así que primero tengo que aplicar la operación de multiplicar y después sumar. Pero si yo quiero hacer lo otro, si yo quiero primero sumar y después multiplicar, ahí sí tengo que poner paréntesis, ¿no? Bueno, y lo mismo
vamos a hacer acá en lógica, vamos a adoptar una convención para no tener que usar tantos paréntesis. De todas maneras, no está mal que usen todos los paréntesis que quieran, siempre que estén bien puestos, pero si quieren evitar algunos paréntesis, tienen que usar estas convenciones. ¿Cuál es la convención? Bueno, que la negación siempre es la conectiva de menor alcance. Con eso quiero decir que si yo tengo una negación acá, ¿no? Estoy negando solamente A, no estoy negando la conjunción de A y B. Para negar la conjunción de A y B, tengo que sí o sí poner paréntesis. En segundo lugar de alcance viene la conjunción. Entonces, si yo tengo una disyunción y una conjunción, y quiero que la conectiva de menor alcance sea la disyunción, en esta fórmula la tengo que poner entre paréntesis, porque si no lo pongo en entre paréntesis, se sobreentiende, acá vamos a sobreentender que la conectiva de menor alcance es la conjunción. Es decir, que primero tengo que, si yo tuviera que operar, primero tengo que hacer la conjunción de B y C, y el resultado lo pongo en disyunción con A. ¿Qué viene en tercer lugar de alcance? En tercer lugar de alcance vienen las disyunciones, ¿no? O sea, venimos la negación, la conjunción, ahora viene la disyunción. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una otra conectiva que tiene más alcance que la disyunción, por ejemplo el condicional, y quiero que pase a ser una conectiva de menor alcance, entonces la tengo que poner entre paréntesis. Porque si no uso paréntesis, acá se sobreentiende que la conectiva de menor alcance es la disyunción. Es decir, que primero yo tendría que hacer como operación la disyunción de A o B, y después el resultado de ese ponerlo en condicional con C. Es decir, acá no hace falta poner paréntesis. De todas maneras, si ustedes lo usan, no es incorrecto. Lo mismo pasa con el condicional y el bicondicional, ¿no? Es decir, se asume que el condicional tiene menor alcance que el bicondicional. Entonces, si yo quiero que eso no ocurra en una fórmula concreta, tengo que poner entre paréntesis el bicondicional. ¿Por qué? Porque si yo no lo pongo, si yo pongo la fórmula así sin paréntesis, entonces está sobreentendido que A entonces B, que este condicional tiene menos alcance, y que acá es como si hubiera paréntesis, ¿no? Que yo tendría que hacer primero esta operación y después la de bicondición. Entonces, en resumen, que uno ordena de menor a mayor, las conectivas, la que tiene menor alcance la negación, después la conjunción, después la disyunción, después el condicional y finalmente el bicondicional. Con respecto a los cuantificadores, bueno, siempre que esté negado toda una fórmula cuantificada, como acá, no hace falta poner en paréntesis. Es decir, siempre que aparezca esto, yo voy a sobreentender que está negada toda la fórmula. Pero si quieren poner el paréntesis, no está mal, ¿sí? Finalmente, si uno quisiera, como ya hablamos hace un rato, si uno quisiera que una fórmula esté toda cuantificada, entonces ahí sí tengo que poner paréntesis, ¿no? Si hay otros símbolos lógicos, como por ejemplo esta conectiva, porque si no, si yo no pongo paréntesis, sobreentiendo que acá el símbolo principal es este condicional. Para que a mí me quede en claro que el símbolo principal es el cuantificador universal, en este caso sí o sí tengo que usar paréntesis. Y lo mismo pasa con cualquier otra conectiva que no sea el condicional, ¿no? Y acá vamos a un tema importante, que es el tema de cuando las variables tienen apariciones ligadas y cuando las variables tienen apariciones libres. Vamos a decir que una variable tiene una aparición ligada si es el índice del cuantificador, es decir, si aparece acá al ladito del cuantificador, o bien si figura dentro del alcance del cuantificador, como pasa acá con X, o con esta X, o con esta X, y además coincide con el índice del cuantificador, como pasa en este caso con X, también en este caso con X, ¿no? Que coincide con el índice. Así que las X en estas dos fórmulas están ligadas, porque o bien están como índice de cuantificadores, o bien están bajo el alcance de los cuantificadores, tanto acá como acá como acá, y coinciden con el índice. Pero miren lo que le pasó a la variable Y. La variable Y no figura como índice, figura bajo el alcance de un cuantificador, pero no coincide con la variable que está como índice, porque la variable que está como índice es X y no Y. Entonces esta variable Y en esta fórmula tiene una aparición libre, ¿sí? Porque no figura, o sea, figura bajo el alcance del cuantificador, pero no coincide con su índice. En cambio, fíjense, en este caso, acá la Y figura bajo el alcance de este cuantificador, del cuantificador para todo y coincide con el índice del cuantificador. Lo mismo pasa acá con la X figura bajo el alcance de este cuantificador,
y coincide con su índice, ¿sí? Así que fíjense, este cuantificador tiene más alcance, para todo X tiene más alcance que para todo Y. Y ambos cuantificadores tienen como alcance Q de X. En cambio, P de X acá, esta variable tiene una aparición libre. ¿Por qué? Porque acá no figura como índice de un cuantificador y tampoco está bajo el alcance de este cuantificador. ¿Por qué no está bajo el alcance de este cuantificador? Bueno, porque falta un paréntesis, ¿no? Que me diga que todo este cuantificador se aplica a toda esta fórmula, ¿no? Como no hay paréntesis acá, entonces el símbolo principal en esta fórmula no es el cuantificador, sino el condicional. Y esta variable quedó con una aparición libre. ¿Y cuál es la consecuencia de que haya apariciones libres de variables? Bueno, que las fórmulas me van a quedar abiertas. Bueno, acá ustedes tienen algunos ejercicios para que detecten si hay apariciones libres o ligadas, les pido que lo hagan y después me lo manden, porque en la práctica no tienen ejercicios así específicos de esto, así que conviene que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, esta X tiene una aparición libre. ¿Por qué tiene una aparición libre? Porque no está bajo el alcance de este cuantificador. ¿Sí? Coincide con el índice de este cuantificador, pero no está bajo su alcance. Porque acá el símbolo principal, ¿cuál es? Es el símbolo principal es este condicional. Uy, como me metí en una ecuación, me metí en problemas. En cambio, esta X que está acá, sí está bajo el alcance del condicional y coincide con el índice. Miren, aquí hay paréntesis que yo creo que no los puse yo. Creo que los puso el procesador de fórmulas, pero bueno. No está mal que haya estos paréntesis, pero es absolutamente innecesario, ¿no? Porque se sobreentiende que Q de X está bajo el alcance de I un X. Entonces acá esta variable tiene una aparición ligada por ser el índice del cuantificador, esta variable también tiene una aparición ligada por estar bajo el alcance del cuantificador, pero esta variable tiene una aparición libre. Bueno, hagan el resto de estos ejercicios que están en esta tablita y si tienen dudas me preguntan o me lo mandan resuelto directamente. Mándenme en un solo archivo todos los ejercicios resueltos si quieren correspondiente a esta clase. Esta clase tiene un ejercicio que le corresponde en la práctica, que es el 11, pero es un ejercicio que no está suficientemente desarrollado, por eso yo les pido que también hagan los ejercicios de esta clase y háganlo en un único archivo entre todos y lo suben a actividades y yo se los corrijo, así estamos más seguros de que estamos entendiéndonos. Bueno, acá vamos al tema de las fórmulas abiertas y cerradas, ¿no? Cuando decimos que una fórmula es abierta, bueno, cuando contiene al menos una aparición libre de una variable, es decir, si en una fórmula al menos una variable figura libre, esa fórmula es abierta. En caso contrario, o sea, si no es abierta, está cerrada, ¿no? Es como las puertas, son dos posibilidades, o abierto o cerrado. Por ejemplo, acá tenemos una fórmula cerrada, porque esta variable está ligada, no está libre, porque se inicia el cuantificador, y esta variable también está ligada, no está libre porque aparece bajo el alcance del cuantificador y coincide con el índice. Y lo mismo pasa con las X acá, y con las X y las Y acá. En cambio, miren, en este caso, en esta fórmula tenemos una fórmula que está abierta. ¿Por qué? Porque esta variable tiene una aparición libre. ¿Por qué? Porque acá la X no quedó bajo el alcance del cuantificador. Esta X sí está bajo el alcance de este cuantificador y coincide con este índice. Pero esta X no está bajo el alcance de este cuantificador acá. ¿Por qué? Porque faltan paréntesis, ¿no? Es decir, el símbolo principal no es que faltan paréntesis, digamos, si yo no pongo paréntesis, el símbolo principal es el condicional. En cambio, si yo estuviera en la fórmula de arriba, donde sí hay paréntesis, aquí el símbolo principal es el cuantificador, que tiene como índice a X, y la variable X de P quedaría ligada. En este caso, como no hay paréntesis, el símbolo principal es el condicional, y por lo tanto la X no quedó bajo el alcance del cuantificador. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene una fórmula como... ¿Qué pasa cuando uno tiene una fórmula abierta como esta que ustedes están viendo acá? Bueno, cuando uno tiene una fórmula abierta, esta fórmula no expresa un enunciado, así que nunca puede ser el resultado de una simbolización una fórmula abierta. Esto quiere decir que cuando ustedes simbolizan
siempre tienen que fijarse que no haya variables que tengan apariciones libres, es decir, que no haya fórmulas abiertas. Solamente puede haber variables con apariciones libres, como les dije antes, cuando ustedes están poniendo en el código y ponen P de X, quiere decir X canta. Pero una vez que ustedes simbolizaron, no les puede quedar una fórmula como esta, ¿sí? Porque una fórmula como esta es una fórmula abierta porque hay una variable libre. Entonces hay algo que está mal acá, ¿no? Ustedes tienen que revisar si es que acá falta un cuantificador, o si es que falta acá faltaría quizás un paréntesis que empiece acá y termine acá para que la X quede bajo el alcance del cuantificador. Entonces siempre tengan en claro que no puede haber como resultado de una simbolización una fórmula abierta. Y vamos a ver más adelante que también cuando construyamos deducciones tampoco puede haber fórmulas abiertas como parte de una deducción. Bueno, acá volvemos a la tabla de antes, a los ejercicios de antes, y ahí les pido que indiquen cuáles de las fórmulas quedaron abiertas o cerradas, lo cual ustedes, una vez que detectaron si hay variables que tienen apariciones libres, van a poder detectar si esa misma fórmula quedó abierta, ¿no? Bueno, algunas clasificaciones interesantes entre las fórmulas. Nosotros ya creo que habíamos hablado que una fórmula atómica es aquella que tiene es aquella que no contiene símbolos lógicos, ¿no? Ni negaciones, ni conectivas, ni cuantificadores. En cambio, una fórmula molecular es una fórmula que sí contiene símbolos lógicos, pero además la condición es que tiene que tener como símbolo principal una conectiva. Por ejemplo, la negación de P es una fórmula molecular. La conjunción de P y Q también es una fórmula molecular. La negación de hay un X tal que R de X también es una fórmula molecular, porque acá tenemos a la negación como símbolo principal. Este condicional que dice si todos los X tienen la propiedad Q, entonces A tiene la propiedad P, también es una fórmula molecular porque el símbolo principal es un condicional. En cambio, estas fórmulas que están acá, hay un X tal que R de X, o para todo X es un Q, entonces A tiene la propiedad P. Estas fórmulas no son moleculares. ¿Por qué? Porque los símbolos principales son los cuantificadores. Entonces, ¿qué son estas fórmulas? Bueno, son fórmulas generales. Estas dos últimas fórmulas son generales porque tienen como símbolo principal un cuantificador. Bueno, entonces vuelvan de nuevo a la tablita que está en la sección 8 y clasifiquen las fórmulas que están ahí según sean moleculares o según sean generales. Es decir, con la misma tablita, por ahora tienen que hacer 3 ejercicios, que es decir si hay variables libres o no, decir si hay fórmulas abiertas o no, y ahora les estoy pidiendo que se fijen a ver si las fórmulas que están ahí son moleculares, o son generales, o son atómicas. Bueno, una definición adicional que introducimos acá es cuál es el grado lógico de una fórmula, que este concepto de grado lógico de una fórmula está expresando cuál es la complejidad que tiene una fórmula, es decir, cuál es el grado lógico de una fórmula es una función de la composición lógica de la fórmula, es decir, cuántos símbolos lógicos aparecen en esa fórmula. ¿Sí? Sea que aparece un mismo lógico, si un mismo símbolo lógico aparece más de una vez, se cuenta más de una vez, ¿no? Por ejemplo, la fórmula del lenguaje enunciado P tiene grado 0 porque no tiene ningún símbolo lógico, pero la fórmula P entonces Q tiene un símbolo lógico que es el condicional, que tiene grado 1. En cambio acá, por ejemplo, si yo digo P entonces Q entonces R, hay 2 símbolos lógicos y por lo tanto tengo grado 2. Bueno, acá hay un problema. Nosotros estamos poniendo acá que el grado lógico de esta fórmula es 1. ¿Por qué? Porque hay un cuantificador. Y uno diría, pero como la variable no dijo usted que eran símbolos lógicos, y bueno, pero este es un problema, ¿no? Las variables no se cuentan, las apariciones de las variables no se cuentan cuando uno está explicando cuál es el grado de una fórmula, cuál es el grado de una fórmula. Incluso hay autores que no consideran o que no clasifican como símbolos lógicos las variables. Así que nosotros vamos a considerar, para el grado lógico de una fórmula, vamos a considerar si aparecen conectivas o si aparecen cuantificadores. Las variables no las vamos a tomar en cuenta. Como acá hay al menos un cuantificador, decimos que esa fórmula tiene grado 1. Entonces ahora vuelvan de nuevo a la tablita de la sección 8 y expliquen cuál es el grado de cada una de esas fórmulas que están ahí. Bueno, ustedes van a ver que en la clase tienen una actividad propuesta,
que tiene que ver con, primero, representar dos razonamientos, uno en el lenguaje de enunciados y otro en el lenguaje de predicados, ¿sí? Tengan en cuenta eso, el segundo es en el lenguaje de predicados, ¿sí? Este es en el lenguaje de predicados. En cambio, el anterior que tenemos acá, estoy yendo para abajo, la segunda actividad propuesta, acá en la primera actividad propuesta, perdón, tienen que representar en el lenguaje de enunciado un razonamiento. Y después tienen otras consignas para resolver que tienen que ver con las características del lenguaje, ¿no? Indicar las fórmulas abiertas, cerradas, el grado lógico de las fórmulas. Bueno, vamos a dejar acá, y nos vemos o nos escuchamos en la semana. Hasta luego.